Hola con todos. Bueno, primero quería empezar con algo bastante común para todos. Creo que es que cuando por primera vez vamos a un hospital, no como paciente, sino como estudiante de medicina con nuestra pijama, nuestro uniforme nuevo, es una experiencia que nos genera muchos sentimientos, emociones y donde nadie quita que nos veamos de esta manera, pero en realidad por dentro nos sintamos así. Pero nada, pues toca fingir que todo está bien, confiar en lo que sabemos, que todo tenemos bajo control y armar ese tipo de esquema imaginario para acordarnos dónde era el laboratorio e ir a dejar la primera biometría hemática. Así es como a lo largo de la historia, a través de esquemas mentales, esquemas imaginarios, se fue conceptualizando lo que hoy en día conocemos como mapas, los que fueron utilizados por nuestros ancestros para comunicar sus rutas y finalmente concluir que todos los caminos conducen a Roma. Seguramente han escuchado esta expresión, pero ¿por qué Roma? Roma en la antigüedad era el centro de intercambio, el centro de asociación. Además, contaba con las vías de transporte de militares para la distribución de mensajes a lo largo de todo el Imperio Romano. También contaban con algunas estaciones de intercambio de jinetes, justamente para construir esta especie de servicio postal que permita tener una conexión de Roma hacia diferentes partes del mundo. ¿No les parece que esta descripción que acabamos de hacer de Roma es exactamente la misma con la que nos podríamos referir al centro de intercambio y al centro de asociación de información en el cuerpo humano? En otras palabras, vamos a imaginarnos que nuestro cerebro es un mapa. ¿Por qué? Primero es un territorio que está rodeado de agua, que en este caso sería el líquido cefalorraquídeo. Tiene calles o rutas, que en este caso serían las circunvoluciones y los surcos, y que estas van a determinar los diferentes territorios, que los que vamos a llamar lóbulos. Entonces, en color rosado tenemos al lóbulo frontal, en color verde al lóbulo temporal, en color naranja al lóbulo parietal y en color azul al lóbulo occipital. También tiene vías aferentes y eferentes que nos permitirán tanto comunicar órdenes desde el cerebro hacia la periferia y de la misma manera que nos permita tener toda esa información de afuera y que ésta llegue al cerebro para ser interpretada. También cuenta con la función superior de hacernos saber que realmente estamos ubicados en el espacio. Sin embargo, toda esta información que viene desde la periferia o que va hacia la periferia debe partir o llegar a un punto específico, a nuestra Roma que decíamos, y este será el surco central. El surco central también se lo conoce como el surco de Rolando y su importancia de saber ubicarlo bien radica en que se va a convertir en un punto de referencia tanto para circunvoluciones como surcos y más importante, va a ser el punto de transición entre la corteza motora y la corteza somatosensitiva. La corteza motora se ubica en el lóbulo frontal, específicamente en un área que se conoce como la circunvolución precentral, al estar delante del surco central. La corteza motora tiene la función o se encarga de los movimientos voluntarios del cuerpo. Por otro lado, la corteza somatosensitiva se encuentra en el lóbulo parietal, específicamente en la circunvolución postcentral, porque está detrás del surco central. La corteza somatosensitiva se encarga de recibir toda la información que viene a partir de lo sensitivo, del sensorio, para ser interpretada en el cerebro. Y por tanto, vemos que este surco central se encuentra entre la circunvolución precentral y la circunvolución postcentral. Por tanto, determina la emisión de órdenes en la parte motora y la recepción de información en la parte somatosensitiva. Pero bueno, hasta ahora hemos visto todo en colores, todo en gráficos, súper chévere, tal cual como eran nuestras clases en el colegio de geografía.
donde nos presentaban un mapa como este, hermoso, con nombres, con colores, es más, o sea, hasta los continentes bien, bien dibujados. Pero después, cuando llegábamos a la prueba, decían, ubique todos los países y nos presentaba un mapa así. Por un momento, nuestro cerebro tal vez empezaba a hacer algo así, como para intentar acordarnos de lo que nos estaban pidiendo. Y no sé ustedes, pero a mí me pasaba que yo siempre empezaba por las señales grandes, los países grandes, para ir llenándolos, y poco a poco, a partir de esas señales grandes, iba yendo hacia lo más pequeño, hacia lo más específico, a lo que más me costaba un poco acordarme, tal vez. Y justamente para entender la distribución de todos estos surcos de circunvoluciones, que no son más que las calles de las que hemos hablado, vamos a ver que se parece un poco a lo que nos pasa en anatomía, que vemos en el libro de anatomía perfecto, el cerebro dibujado con colores, dividido en lóbulos, en territorios, y luego cuando llegamos a la clase de imagen, vemos una resonancia magnética y nos quedamos iguales. Todo es en blanco y negro, hay aparte diferentes cortes, diferentes planos, y ahora toca ir interpretando. Y para eso vamos a ir haciendo este ejercicio a partir desde lo más grande hasta lo más específico. Entonces, empezando por los planos que existen. Hay tres planos, coronal, axial y sagital. El plano coronal es el que nos permite tener cortes para visualizar las estructuras anatómicas de adelante hacia atrás, es decir, nos vamos a mover en ese eje. El corte axial, o también conocido como corte transversal, nos permite tener imágenes de arriba hacia abajo de las diferentes estructuras. Y el corte sagital es el que nos permite movernos hacia los lados, de izquierda a derecha, o mejor dicho, de medial hacia lateral, o de lateral hacia medial. Así entonces tenemos las imágenes respectivas de resonancia magnética tanto en coronal, axial y sagital. Bueno, como todo buen mapa, entonces tenemos los territorios, que serían estas porciones de corteza cerebral de una forma media sinuosa, y a las que las vamos a llamar circunvoluciones. Las circunvoluciones van a tener entre ellas unas calles, a las que llamaremos surcos, como las que vemos aquí, que son estas depresiones en la corteza cerebral. De la misma forma, vamos a ver las circunvoluciones, el plano axial y sus respectivos surcos. Asimismo, en el corte sagital, las circunvoluciones y los surcos. Ahora, si es que un surco es muy profundo, si es que un surco es más profundo y abarca la corteza cerebral, abarca la mayor parte de la corteza cerebral, lo vamos a llamar fisura. Es decir, en vez de que sea una calle, va a ser una quebrada. Por tanto, va a ser más hondo, más profundo, y se va a convertir en las señales grandes que decíamos que hay que fijarnos en la primera vista. Entonces, la primera fisura es la fisura interhemisférica, o también llamada fisura sagital superior. La fisura interhemisférica, como su nombre lo indica, va a dividir los hemisferios cerebrales, y así se dispone en un corte coronal. En un corte axial tenemos que la fisura interhemisférica, de la misma manera, va a dividir a los dos lóbulos, a los dos hemisferios cerebrales. Y en un corte sagital sería justamente por donde se está haciendo el corte, porque si es que aquí solamente estamos viendo un hemisferio cerebral, entonces podemos inducir que se hizo el corte por medial. Entonces sería justamente en esta fisura interhemisférica. La segunda señal va a ser la fisura lateral, o también conocida como la fisura de Silvio. Esta fisura se encuentra como que dividiendo el lóbulo frontal del lóbulo temporal, y por eso es bastante larga su trayectoria. Se dispone hacia el lateral, y en un corte axial también nos vamos a imaginar que está por aquí, en la parte lateral. Ahora, si es que quisiéramos ver a esta fisura en un corte sagital, deberíamos ir a los planos más laterales, a los cortes más laterales del plano sagital para encontrarlo, porque aquí ya decíamos que estábamos en medial. Hemos visto hasta aquí la fisura interhemisférica y la fisura lateral. Ahora, vamos a ver
que hay una tercera señal de estas grandes de las que hablábamos, y es Roma, en la que nos vamos a concentrar en esta charla, que es el surco central, que decíamos que desde ahora lo vamos a denominar el surco central. Y el surco central, es importante que recordemos lo que ya dijimos, que se encontraba entre la circunvolución precentral y entre la circunvolución postcentral. Para encontrar este surco central, lo vamos a hacer en 3 diferentes signos. Vamos a utilizar esos recursos que nos permitan ubicarlo fácilmente, por la importancia que decíamos que es el paso de transición entre lo motor y lo somatosensitivo. A este surco central y a estos 3 signos los vamos a encontrar específicamente en el plano axial y en el plano sagital. El primer signo es el signo del omega o con su variante épsilon. Tal cual como las letras griegas, el signo del omega se dispone de esta manera en el cerebro. Entonces, como ven, todos los demás surcos son así sinuosos y no tienen una forma específica. Pero miren, la característica del surco central es que tiene esta disposición como una letra griega o con su variante épsilon, que sería la misma letra griega pero un poco más alargada. Y ambas se disponen hacia la parte lateral. Por tanto, si tenemos al surco central, ¿qué estará enfrente? La circunvolución precentral. Y atrás, en ambos lados igual, tendremos a la circunvolución postcentral. Hasta ahí perfecto, el signo del omega. Después, si nos fijamos bien en la parte del límite posterior de la circunvolución postcentral, que sería esta, el límite posterior sería el surco postcentral. Este surco, si ustedes le ven, se dispone de una manera oblicua y más o menos está apuntando a esta parte de aquí. Y es a lo que conocemos como el signo de los bigotes. El signo de los bigotes, ¿qué es? El signo de los bigotes representa a la pars marginalis de la circunvolución del cíngulo. Tal vez pueda sonar como un trabalenguas esto, pero vamos a ir viendo por partes. Ubiquemos entonces primero a la circunvolución del cíngulo. Y esto se va a ver mucho mejor en un plano sagital. La circunvolución del cíngulo pertenece a esta porción de corteza cerebral que está rodeando al cuerpo calloso de una manera ininterrumpida y tiene una forma de una C, como una letra C. A lo largo de su trayectoria, esta circunvolución del cíngulo va a dejar unas ramas que la última de ellas sería la pars terminalis o la pars marginalis. ¿Ya? Y es justamente a lo que representaba el signo de los bigotes. El signo de los bigotes, por tanto, en un corte sagital va a ser el límite posterior. Límite posterior. Por tanto, si es que el signo de los bigotes es el límite posterior, ¿qué estará hacia adelante? La circunvolución postcentral. Delante de la circunvolución postcentral estará el surco central y anterior estará la circunvolución precentral. De esta manera, establecemos que la pars marginalis es el límite posterior de estas 3 estructuras o nombres importantes de los que hemos venido conversando. Ahora, ¿qué pasa hacia anterior? Ya sabemos que la pars marginalis era el límite posterior y ahora, ¿qué pasa hacia anterior? Y aquí es cuando viene nuestro tercer signo, el signo del gancho. El signo del gancho, de igual forma, va a ser muy visible en los cortes sagitales y va a representar a la circunvolución precentral, a la corteza motora. Pero la particularidad para encontrar a este signo es que siempre se lo hace en un corte sagital en la parte más lateral. No lo vamos a buscar tanto en medial, sino en la parte lateral del plano sagital. ¿Y por qué? Vamos a ir viendo por qué es esto. Y es que en los cortes más laterales, el gancho se lo ve, tiene una definición, digamos, mucho más clara. Ahí vemos el gancho. Y vamos a ver qué pasa hacia medial.
en un corte un poco más medial, ese gancho se va como haciendo un poco más amorfo, no es tan claro como veíamos antes, un corte un poco más medial, miren, se va como aplanando, va perdiendo su forma. Y finalmente, en un corte ya que está muy cerca de ser más medial, este gancho ya no tiene figura alguna, sino que siempre lo vamos a encontrar en los cortes más laterales. Lo encontramos en un corte lateral y ahí sí podemos ir avanzando hacia medial si es que queremos ver alguna otra estructura. Por tanto, la conclusión es que el signo del gancho se está enganchando, valga la redundancia, a la circunvolución postcentral. Y por tanto, ¿qué pasará en medio de ellos? El surco central. Hasta ahí hemos visto los tres signos y ahora yo les quiero preguntar a ustedes y les pido que respondan por el chat qué representaba el signo del omega. Muy bien. Aquí dicen el surco central. Ya está muy bien. Ahora continuemos. ¿Qué representaba el signo de los bigotes? ¿A qué hacía referencia? A la pars marginalis. A la pars marginalis, que era parte de la circunvolución del cíngulo. Y por tanto va a ser muy visible en el plano sagital. Finalmente, ¿a qué hace alusión el signo de el gancho? Si se acuerdan. Perfecto, ¿no es cierto? A la circunvolución precentral, a lo que hablábamos que era donde estaba la corteza motora. Ven, de una manera súper fácil hemos ubicado el surco central en sus diferentes planos y nos damos cuenta que a partir de recursos fáciles, a partir de signos hasta imaginarios, formas, historias o incluso frases, podemos ubicar fácilmente al surco. Y no porque nos digan que neuroanatomía o en general la imagen es difícil. Yo personalmente creo que es un poco de imaginación, tal vez creatividad y sobre todo, como todo buen artista, hacer bien y hacerlo bien y ser buenos observadores. Eso es lo que yo pienso de esto. Y contarles que si es que es así y si es que ustedes pudieron identificar los diferentes planos, después reconocer que hay diferentes maneras de encontrarlos a través de estos signos, como el signo del omega, del bigotes y del gancho, podemos decir que el anatomista italiano Luigi Orlando, a quien se le atribuye el descubrimiento del surco central, estaría pues muy orgulloso de nosotros. Y es más, yo creo que los neurólogos en sí, en cierto punto o en su otra vida, fueron una especie de cartógrafos que nos permitieron identificar la lógica y sobre todo las coordenadas de dónde salían esas imágenes, esas órdenes y hacia dónde llegaba toda esa información de la periferia, dónde se asociaba toda esa información y de esa manera determinar dónde hay esa transición. Entonces yo creo que a partir de eso y desde hace muchos años vino este concepto de que todos los caminos nos conducen a Roma. Y de eso se trata, ¿no? Yo la verdad es que en un principio cuando empecé a estar en este grupo de investigación, creía que únicamente la investigación era leer acerca de un solo tema, de la nada sacar una que otra teoría o tal vez comprobar alguna, pero me di cuenta que va mucho más allá. Ciertamente todo lo que vas aprendiendo en el proceso es muy enriquecedor de seguro, pero me llevó a querer aprender otras herramientas que complementen lo que yo quería, en lo que yo estaba estudiando. Entonces al inicio no sabía ni dónde ir a buscar esa información, ni cómo saber si lo que estaba leyendo tenía una importancia o no en el estudio en el que me quería enfocar, o dónde almacenar todo lo que iba encontrando. Y de esa manera me llevó a aprender de estas herramientas y sobre todo a buscar
un paso más allá. Es decir, yo jamás me imaginé en estar utilizando o aprendiendo herramientas de personas que estudian diseño gráfico, arquitectura, como para hacer algo en medicina. Y es como así aprendí igual a hacer gráficos de ilustraciones médicas para complementar lo que yo estaba haciendo. Entonces me doy cuenta que casi que por el pasar del tiempo, he logrado aprender bastantes cosas que ahorita que hice todo y armé la presentación me di cuenta que en verdad no solamente se trata de leer acerca de un tema, que muchas veces podemos tener esa idea de que es algo aburrido o así, pero en realidad te enriquece un montón. Así que eso, y de igual forma agradecerles a cada uno de los miembros de Neural, porque sé que con ustedes somos un equipo y del que tengo que aprender muchísimo aún. Para mí, en realidad, como les digo, neuroimagen, y aunque suene medio redundante, es imaginación.